Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sala de conferencias de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. En nombre de su patronato, pues les doy la bienvenida a todos. Esta tarde tendremos un interesante coloquio en este ciclo que estamos realizando en este año 2017, que es un ciclo que, como habrán visto ustedes anunciado, lleva por título de Ecología Humana. Nuestra fundación tiene entre sus fines el estudio y el cuidado de la naturaleza y entendemos esa naturaleza en el sentido más amplio posible, y en esto coincidimos también con la mayor parte de los organismos internacionales que sitúan la cuestión antropológica, el qué es el ser humano y cómo actúa, en el centro de las políticas medioambientales. Es decir, si queremos preocuparnos de verdad por el medio ambiente en su sentido amplio, tenemos que preocuparnos también por quién es el hombre, cómo actúa el hombre, porque en el fondo es el sujeto de todas estas políticas, a veces la causa del problema y sin duda también tiene que ser el instrumento de la solución. Por eso hemos organizado este ciclo que estamos teniendo una vez al mes, y esta tarde vamos a abordar una cuestión que nos parecía también imprescindible, que es la cuestión de la verdad. Nos parece que si el ser humano se distingue en algo de otras especies animales, es precisamente por su capacidad de buscar el sentido de las cosas, por esa inteligencia reflexiva que le hace preguntarse el por qué y que le hace ser capaz de la verdad. No voy a extenderme en esta cuestión que vamos a tener ahora, sobre la que vamos a tener este coloquio, pero nos parecía también de gran actualidad en los últimos meses. En destacados medios de comunicación pues estaban hablando mucho de ese concepto de la posverdad que se puso tan de moda con motivo de la campaña de las elecciones norteamericanas, una manera de, algunos dicen, de llamarle a la mentira con un nombre más bonito, otras personas dicen pues que es la vuelta de tuerca del relativismo, pero en cualquier caso ha servido para que mucha gente y muchos medios de comunicación y muchos estudiosos hayan vuelto a caer en la cuenta de la importancia que tiene el concepto de la verdad para la sociedad, para esa ecología humana. Y para hablar de ello hemos traído a una persona que nos parece que es el más adecuado para abordar este tema. Es el profesor Ubaldo Cuesta, al que agradezco sinceramente pues que haya aceptado nuestra invitación. El profesor Ubaldo Cuesta es catedrático de Psicología Social de la Comunicación en la Universidad Complutense de Madrid. Pero él, además de su trayectoria científica, que avalada por artículos, por libros, no les voy a aburrir un poco con su extenso currículum, tiene una experiencia profesional también muy intensa en el mundo de la comunicación institucional, corporativa. Dirige actualmente pues, la Cátedra de Comunicación y Salud de la Universidad Complutense de Madrid con ese máster de Comunicación y Salud. Y bueno, es director también del Laboratorio de Neuromarketing del departamento de su departamento de la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director de publicidad de Citroën. Creo que nos puede dar una visión que es la que intentamos en este ciclo, que no es la estrictamente académica, ¿verdad? Eso de una conferencia para especialistas, sino para el público que somos cada uno de nosotros, con su experiencia de haber sido comunicador y de seguir siéndolo y de formar a otros comunicadores y de estudiar la psicología de cómo recibimos los mensajes y de cómo se preparan esos mensajes. Y creo que nos puede arrojar mucha luz sobre esta cuestión, ¿no? de si es posible seguir hablando del amor a la verdad, como dice el título, en nuestra era posmoderna que a veces está tan caracterizada por el relativismo. Así que, sin más preámbulos, les dejo con el profesor Ubaldo Cuesta. Yo le voy a dejar aquí un poco solo ante el peligro para escucharle mejor en la primera fila, y después, como siempre, de su intervención, les animo a hacer preguntas, a intervenir, lo que ustedes deseen. Tendremos un micrófono en la sala cuando ya llegue ese momento. Nada más, muchísimas gracias y espero que disfruten. Ubaldo. Muchísimas gracias. Sí, se oye. ¿Se me oye? A ver, ahora tiene que pasar de nuevo. Bueno, le pregunto si se me oye. Ahora se me oye incluso demasiado. Porque me voy a poner de pie para poderme comunicar mejor con todos
vosotros. Si apagamos la luz ahí, a lo mejor se ve mejor esa figura tan inquietante. Bueno, muchas gracias en primer lugar, muchas gracias a todos por haber venido, muchas gracias por invitarme, Álvaro, y a la Fundación, por supuesto, pero sobre todo muchas gracias a todos por estar aquí para conversar juntos sobre el tema de la verdad. Dice, te voy a dejar solo ante el peligro, y qué peligro, efectivamente, porque hablar sobre la verdad nada menos es un verdadero peligro. Fijaros la transparencia que he puesto ahí, he puesto a Dios enfrentado al demonio. Álvaro y yo no habíamos hablado, pero ha dicho de lo que voy a hablar, ha dicho, el ser humano tiene que comprender, tiene que entender el relativismo. Voy a hablar de estas cosas, no voy a hablar... ¿De qué no voy a hablar? No voy a entrar en un paradigma pesimista, es decir, todo tiempo pasado fue mejor, ahora se miente mucho más que antes, los políticos lo que mienten, la que está cayendo. No voy a hablar de eso, no voy a entrar en ese paradigma pesimista, sino que voy a intentar hacer un planteamiento antropológico. Voy a intentar explicar qué es el ser humano en relación con la verdad, por qué el ser humano ama la verdad. Voy a hablar también de qué es el amor. Voy a hablar de esos tres conceptos, no sé si aquí funciona. Sí, de la verdad, de la era posmoderna y del amor, desde un punto de vista psicológico, antropológico, por así decir. La primera idea es que el ser humano necesita comprender, como muy bien has dicho. Esta es una necesidad esencial para el ser humano. Cada vez que nos ponemos delante de algo, tenemos que entender. De alguna manera hay que comprender lo que está ocurriendo. Ahora bien, ¿qué significa saber? Porque comprender no es saber en el sentido de conocer libros y saber cómo manejar una situación. También es eso, pero no es lo esencial. Lo verdaderamente esencial, cuando hablamos de que el ser humano necesita comprender, consiste en lo que los psicólogos llamamos la captación de significado, la price of signification. Comprender las situaciones, incluido comprender el mundo. Fijaros, lógicamente voy a ir muy rápido por muchas cuestiones. ¿Se está? Voy a ir muy rápido porque Álvaro me ha dicho que tenemos solamente hora y media para hablar yo y luego entonces claro, a ver si así... me ha dicho que tenemos en total una hora, él me ha robado 10 minutos, quedan al final 20, nada, queda muy poco y por lo tanto, muchas cuestiones muy esquemáticas. Este es el test de Rorschach, en el cual nos enseñan unas figuras y rápidamente interpretamos, hacemos esa price of signification. Tal es nuestra necesidad de captar sentidos que miramos las nubes y decimos, ahí hay algo. Naturalmente lo que hacemos es un poco más complejo, hacemos percepciones sociales. Aquí he puesto dos ejemplos, la de un niño que está siendo reñido y uno que está flirteando, para explicar cómo hacemos inferencias atributivas. En nuestra mente inferimos lo que está ocurriendo y atribuimos consecuencias. Nosotros en realidad percibimos con el cerebro y comprendemos con el cerebro, no con la vista, mediante estas influencias atributivas para comprender la realidad. Este ejemplo me gusta muchísimo, porque aquí se ve cómo las mujeres, esta la mira y le dice, lleva zapatillas, lleva sandalias, lleva el pelo corto, se ha puesto, y los hombres se miran y dicen, hola, ¿verdad? Esto sería un tema aparte, las diferencias de género en todo, incluyendo en la percepción, ¿no? Bueno, algunos pequeños ejemplos de cómo hacemos esto, y sobre todo cómo a veces nos equivocamos. No sé si el equivocarse entra o no en el mundo de la mentira, seguramente no. Vamos a ir avanzando lentamente sobre lo que es la verdad y lo que es la mentira. Algunos ejemplos. Sesgos perceptuales son errores perceptuales por un simple sesgo. Me fijo en algo que no me tenía que fijar y solo por eso ya he sesgado mi percepción. Juicios atributivos egoístas, lo que decía antes, de pronto hago un juicio atributivo, atribuyo algo de forma egoísta. Esta persona ha hecho esto porque me tiene envidia, por ejemplo. Beneficios endogrupales, en cuanto pertenezco a un grupo, hago un sesgo endogrupal. Los que estamos aquí somos mejores que los de allí, los del Atlético somos mejores que los del Barça. Sesgos endogrupales. Generalizaciones estereotipadas, muy propias de los prejuicios, los estereotipos de género, etc. Hacemos una gran generalización. Una vez vi escupir a un gitano y todos los gitanos son sucios y guarros. Eso lleva al prejuicio, el dogmatismo. Disonancias cognitivas, se me genera una disonancia. Desde algo, una disonancia es algo que choca, ¿verdad? Es algo tan simple como compré un jersey en el Corte Inglés y después lo vi más barato en Ikea. Ya no vuelvo, eso me genera una disonancia que altera mi percepción de la realidad. Frames ideológicos, la construcción de marcos de referencia, esa idea sí que la voy a tomar después por la influencia de los medios de comunicación. Marcos de referencia ideológicos que me hacen percibir la realidad a través de ese frame. Conflictos intergrupales, como he dicho antes. Bueno, muchos elementos que hacen que percibamos la realidad de determinada manera. Al final, fijaros, la inteligencia significa esto, inter legere. Escoger entre cosas. Yo tengo que tomar decisiones para construir mi juicio, tengo que elegir. De ahí surge el participio presente elegans. El elegante es aquel que elige bien. He puesto esta foto no porque venga muy a cuento, sino he dicho, bueno, así adorna un poco la exposición y seguramente a las... Bien, por tanto, fijaros,
Fijaros, saber es el arte de elegir lo correcto, esto es el saber, este es el entender, del que hemos empezado con el test de Rorschach, las inferencias atributivas, al final llegamos a esta idea más compleja. Saber es el arte de elegir y elegir lo correcto, por lo tanto elegir la verdad. Al final descendemos al problema de la libertad. Soy libre de escoger aquello que debe ser lo bueno, que debería ser lo bueno. Y este es el verdadero problema humano. El problema humano, en el fondo, es de índole sapiencial. Es de saber dónde está la verdad. El discernimiento entre la verdad y la mentira. Al final, el discernimiento entre el bien y el mal. Otra cosa es que ahora pongamos en duda que esto exista, como vamos a ver por el relativismo, como muy bien has apuntado. Aquí tenemos este ejemplo tan claro para todos nosotros. Seamos o no creyentes, esto es algo grandioso, ¿verdad? La primera mentira en la que ahí todo el mundo mentía, ¿verdad? El diablo miente, el maligno miente a Eva, Eva le miente a Adán, todos mienten a todos, con lo cual, en esa primera mentira se rompe el diálogo entre Adán y Eva, se engañan, ya no se están de verdad descubriendo como ser humano el uno al otro, sino que se están ocultando, se están diciendo cosas que no son, y hay otra mentira todavía más grande, que es la mentira de la serpiente, dice, seréis como dioses, tendréis el conocimiento del bien y del mal. Esa es quizá la gran mentira, porque al final eso dio lugar, eso entiéndase como se entienda, repito, como creyente para el que sea creyente, como el que no, pues para esa metáfora de cómo el ser humano entra de pronto en el conocimiento del control de lo que hay a su alrededor, el conocimiento dominador, no la sabiduría, que es otra cosa, sino el conocimiento empírico, lo que al final culminó con el método científico, que nos llevó a querer ser como Dios, es decir, a querer hacer grandes construcciones para llegar al cielo y poder hacer lo que casi ahora estamos haciendo, poder construir grandes aviones que nos llevan y querer ser como Dios. En el fondo, querer saltarnos las leyes de la naturaleza, es decir, las leyes para mí no existen, las leyes las pongo yo, todas las leyes, todas las pongo yo. Bueno, eso en el fondo dio lugar al caos, ¿verdad? La técnica al final dio lugar al caos. Y dice, bueno, pues ahora va a haber muchas lenguas, no vais a poderos comunicar. Nos encontramos de nuevo con el problema de la comunicación. Habéis entrado en este caos de querer dominar la naturaleza a través del conocimiento tecnológico, el conocimiento dominador, no de la sabiduría o del bien, y pues estáis en el caos. Y de nuevo entra el problema de la falta de comunicación. ¿Veréis por qué insisto tanto en la falta de comunicación, que tiene mucho que ver con la mentira y con el amor? Bueno, y entramos en la era posmoderna. Con todo este lío entramos en la era posmoderna, que implica muchísimas cosas. Me he quedado en tres cosas muy importantes de la era posmoderna que tienen que ver con la verdad y con la mentira. El conocimiento empírico que venimos arrastrando desde seréis como dioses, desde el árbol, pasando por Babel hasta la construcción del arca, hasta ahora, que ahora ya sí que efectivamente tenemos un gran conocimiento empírico, la aparición del sistema tecnofinanciero y los medios de comunicación de masas. Son tres grandes elementos de la era posmoderna, sobre todo el último, la comunicación de masas y especialmente los social media ahora, que son de antes de ayer, que caracterizan lo posmoderno. Tres ideas sobre cada uno de estos tres conceptos, repito, método empírico, sistema tecnofinanciero, medios de comunicación. Vamos a ver de cada uno de ellos algunas ideas. Conocimiento empírico, la derrota del pensamiento. Conocimiento empírico, por supuesto que es hacer experimentos, poder controlar, saber lo que ocurre en el mundo empírico y por lo tanto poder hacer aviones y cosas. Muy bien, pero implica otra cosa mucho más importante, renunciar a ser capaces de comprender la verdad. Nuestra mente es muy limitada, nuestra mente puede hacer experimentos, pero ¿qué es la verdad? Eso pertenece no al método empírico, sino a filósofos o a teólogos, la muerte de Dios, por lo tanto, también. Bueno, Dios ahora sí que definitivamente no existe, nosotros somos capaces de hacer todo, excepto comprender los verdaderos problemas del mundo, de la naturaleza, y el dominio de la materia. Somos capaces de dominar la materia y construir hospitales, construir aviones. Luego vamos a ver las consecuencias que todo eso tiene. Segundo, el sistema tecnofinanciero. Claro, para poder tener esta tecnología, es lo que la gente no dice, hace falta un sistema financiero muy potente. Si yo quiero tener un hospital con un Da Vinci, necesito mucho dinero, muchísimo dinero. El sistema tecnológico, tener aviones, tener aire acondicionado, tener todo esto, requiere del dinero. Cuando tenemos todo este bienestar por la tecnología con un sistema financiero que lo soporta, ¿en qué terminamos? En el carpe diem, en el vivir el momento. Vive el momento disfrutando y disfruta de lo que tienes a tu alrededor, que es muy bueno. Y eso es bueno, no estoy queriendo transmitir resentimiento antitecnológico, eso es bueno. Las vacunas, la penicilina, los aviones, todo eso es bueno, pero todo eso tiene otra cara.
Y los medios de comunicación de masas. Dos grandes ideas aquí que tienen que ver con la verdad y con la mentira. La opinión pública y el sistema financiero audiovisual. Los medios de comunicación de masas ahora envían mensajes a millones de personas y crean, por lo tanto, grandes flujos de opinión pública. Lo que antes se producía poco a poco, muy lentamente, con transmisiones de valores muy lentos, incluso muy diferenciados, de una aldea a otra podía haber distintos juicios de opinión, ahora no. Y segundo, el sistema financiero audiovisual, porque para que estos mass media se mantengan, también necesitan mucha pasta, que la consiguen a base de conseguir grandes audiencias. Y para conseguir grandes audiencias hace falta hacer determinado tipo de programas, porque como decía Lope de Vega, como hablo al vulgo, tengo que hablarle en tonto para darle gusto, porque hablo a muchos millones. Vamos a ver las consecuencias ahora de esos tres puntos. Como ya dije el primero, Dios ha muerto, la ética relativista. Que cada hombre diga lo que es verdad y que la verdad misma quede encomendada a Dios. Eso lo decía Lessing, pero lo decían otros muchos. He puesto la frase de Lessing porque es hasta muy rítmica, ¿verdad? Pero es muy claro, es la ética dialógica. Solamente es ético, solamente es verdad aquello que establezcamos por consenso, mediante el diálogo, hablando unos con otros. No hay otra forma de descubrir la verdad más que llegando a un consenso. Porque la verdad por sí misma, el bien por sí mismo, la idea del bien de Platón o del bien cristiano o cualquier otro bien que exista fuera del universo material, no existe. Segunda idea, el sistema financiero y el carpe diem. Bueno, pues eso hace que vivamos el carpe diem, que seguramente esto es exagerado, he puesto esta foto para exagerarlo, pero el carpe diem es en lo que queremos vivir todos nosotros. Yo quiero incluso que si tengo cáncer con 60 años me puedan operar, aunque eso cueste muchos millones de dólares y tener ese hospital. Hombre, a lo mejor no pasaba nada si yo me muriera con 60 años, ya he vivido 60 años y todos esos cientos de miles o millones de euros pues que se dedicaran a lo mejor a que los niños que mueren porque no tienen agua, que son 50.000 al día, tuvieran agua. Yo me muero con 60, pues me morí. Hombre, tampoco, esas 60, 70 tampoco hay. Ven, por eso les he puesto aquí esta otra diapo. Porque claro, para que nosotros podamos tener esto y podamos tener el carpe diem en el sistema tecnofinanciero, tenemos que poner barreras. Nosotros no ponemos la barrera que no solo la pone Donald Trump, la ponemos también nosotros, la barrera en Ceuta y Melilla y el propio mar Mediterráneo, pero no porque seamos malos, sino porque, oiga, es que si entran aquí de pronto 4 millones de personas, nuestro sistema se hunde y por lo tanto pues no va a funcionar. Esa es una consecuencia muy importante. Lo importante no es la verdad, sino la praxis. Esta es la verdadera doctrina, este es el principal debate que tiene hoy la política contemporánea. El debate es, ¿intento descubrir la verdad o me guío por la praxis? El dominio de las cosas que nos resultan útiles. Vamos a ver un pelín más adelante. El sistema tecnofinanciero, el carpe diem, sell and buy, compra y vende, vende y compra. El sistema financiero que, como nos decíamos antes, nos llevaba a los medios de comunicación y a la opinión pública. Ojo, las cosas que estoy diciendo ahora forman parte de la naturaleza del ser humano, aunque ahora están en el marco de referencia de la posmodernidad y con algunos elementos que le dan una personalidad propia, pero son propias del ser humano, porque, fijaros, Parménides y después Platón, en el Gorgias, dice, existe el diálogo frente a la retórica. El diálogo es el argumento sensato y lógico y basado en argumentos. La retórica es convencer a las masas mediante la pasión. Madison decía, en 1790, todos los gobiernos descansan en la opinión pública, porque si no hay opinión pública, hasta Lenin lo decía muy bien, después de la República Bolchevique, Lenin lo dijo, lo fundamental es crear la propaganda, menudo aparato de propaganda creó, porque como no consigamos convencer al pueblo de verdad no podremos hacer nada, o sea que hasta Lenin dependía de la opinión pública. ¿Y qué decía Hobbes? Decía, toda verdad que no se opone a ningún beneficio o placer humano es bienvenida por todos. La cola de mentiras piadosas está llena y la cola de verdades indeseadas, unpleasant truth, está vacía. Es una fotografía muy clara, ¿verdad? Esto. ¿Y qué pasa? Esto es un poco lo que hacen los medios de comunicación, pero irremediablemente. De hecho, la era moderna se inicia con Hobbes, mucha gente lo dice. Hobbes es cuando empieza la era moderna. Hobbes es el que claramente dice Dios ha muerto, es lo que algunos llaman el materialismo casi conductista, ¿no? Pero las televisiones tienen que hacer esto, es que por su propio sistema de financiación necesitan dinero, necesitan audiencias y como a la gente, como decimos aquí, hacen cola para ver estos programas, pues hay que decirle a la gente lo que decía ya Lope de Vega. Tenemos que contarle a la gente las cosas que le gustan. ¿Están mintiendo? No lo sé. ¿Están diciendo la verdad? Ni importa. Es que ese es el problema. Ni siquiera importa. Lo que importa es tener audiencias. Lo que llamamos en publicidad GRPs. Es que yo necesito muchos GRPs. Ojo, ¿por qué necesito tantos GRPs? Porque si no los tengo, el sistema financiero, los banqueros, que algunos dicen que son tan malos y que a lo mejor lo son,
pero son los que están soportando este sistema, se llevan el dinero, y si se llevan el dinero tengo que cerrar el canal, y si cierro el canal, pues para empezar tengo que echar a mucha gente que trabaja en ese canal. Como ven, el tema es muy complejo, y al final todo el tema pivota en el deseo que tenga la humanidad de qué quiere ser, qué es lo que quiere ser, porque si quiere tener grandes hospitales, televisiones, bla, 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 necesita este sistema tecnofinanciero por ahora. Otra cosa es que la humanidad esté evolucionando hacia el bien lentamente y ahora estemos pasando por un camino de transición, cosa que es muy posible y es la hipótesis optimista que a mí me gusta pensar. Los medios de comunicación también tienen otras características, es de cantidad y calidad. De cantidad para empezar, están echando constantemente información, no digamos ahora con Twitter y con Google es vomitando información, y eso hace tanto exceso de información, hace que la comprensión sea peor, podemos ser menos inteligentes y menos sabios por tener tanta información. Esto se ve ahora muy claramente con Google, yo lo veo con mis alumnos que navegan y que cogen de aquí y de allá, hacen corta y pega. El otro día decía uno, profesor, es que usted manda libros. Digo, pues sí. Dice, no, es que ahora se mandan cachitos de libros. ¿Cómo cachitos? Sí, se pone en el aula virtual de la página 20 a la 23, de la página, cachitos, el libro entero. Bien, pero ojo que ya Platón, hablando de la escritura, hablando de una, poniendo como él ponía la anécdota de un rey que había descubierto la escritura y decía, pero ojo con la escritura, porque al descuidar la memoria, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos. No es que esté criticando la escritura, pero está diciendo esto mismo. Estás llegando por un pensamiento que te dan, que es otro, que no es el tuyo, no lo has de verdad asimilado, no lo has digerido y por lo tanto, ojo, fíjense, lo decía Platón. Estaba casi prediciendo lo que ocurre ahora con Twitter, 120 caracteres, no, nada más que 120. Y por supuesto no solo la cantidad, sino la calidad. Volvemos a Hobbes. Dos facultades opuestas, el razonamiento sólido, lo mismo que decía Platón, y la poderosa elocuencia, que es lo que hace la tele, la poderosa elocuencia, opiniones, pasiones, intereses que son diferentes y que son mutables, y por lo tanto no pueden ser la verdad. Tampoco digo que sean mentira, son intereses mutables, es lo que en este momento funciona, la ética práctica, el pragmatismo. Pero desde luego no son la verdad, porque si fueran la verdad no serían mutables. Los medios de comunicación además crean frames, estos marcos de referencia a través de los cuales percibimos la realidad, ¿verdad? Es como si estuviéramos mirando la realidad a través de, y según con la ventana, hacia donde me dé la ventana, no es lo mismo vivir dando a un patio cerrado que dando a un... ¿Ves la perspectiva? Este señor ve un 6, este ve un 9. La perspectiva de los marcos de referencia es importantísima para el ser humano, porque como decían los jesuitas, dame un niño y haré de él un médico o un ladrón, porque es una tabula rasa, y en función del marco de referencia que yo le cree, así va a interpretar la realidad, que es lo que decíamos al principio de las inferencias cognitivas, los procesos de atribución, que dependen mucho de tus marcos de referencia, de la estructura en la que hayas sido creado. Ratzinger tiene una frase bien bonita, la estructura del mal, dice, la estructura del pecado. Si naces en una estructura del pecado, ¿qué pasa si naces en la época de Hitler, como en la película, ¿verdad?, de Rieder, y resulta que has nacido ahí y eso es normal, y la banalidad del mal, ¿verdad? Pues no acabas sabiendo bien lo que es el bien y lo que es el mal, porque aunque el ser humano tiene esa intuición de verdad, si nace en esa estructura, en ese marco de referencia deteriorado, pierde la capacidad sapiencial, la capacidad de juicio de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué es la verdad? Al final acabamos en esto, después de todo este lío, ¿qué es la verdad? Como decía Poncio Pilato, que fue el primer, se dice Poncio Pilato que fue el primer relativista. Yo creo que no, que Poncio Pilato lo que era un populista, no es que fue un relativista. Ya, oiga, ¿verdad? Y le dice al pueblo, ¿y qué hacemos? Y tal. Y él no quería, acordaros que él no quería, no, Barrabás. Y cuando ya le dicen, no, es que vas a enfadar al César, dice, ah, no, entonces no, porque claro, yo lo que quiero es medrar, ¿no? Es un populista en el fondo. Bueno, ¿qué es la verdad? Les decía antes, esta es la verdadera doctrina moderna del Estado. ¿El Estado puede asumir una política de la verdad como categoría para su estructura? ¿Puede asumir esta idea? ¿O más bien debe dejar la verdad como una dimensión inaccesible al ser humano y por lo tanto centrarse únicamente en lograr la paz y la justicia con los ámbitos disponibles para el poder? Esto lo decía también Maquiavelo. Maquiavelo lo decía bien claramente, con muy buen tono, decía, olvídense de lo que es la verdad, ¿no? El Estado tiene que ocuparse del bienestar del pueblo. No hay mala intención, ojo, ¿eh? La intención es decir, seamos pragmáticos, vayamos a conseguir el bienestar y olvidémonos de lo que es la verdad. Pero claro, si aceptamos esta idea, viene la siguiente pregunta, ¿no se convierte entonces en un instrumento de tradiciones, etcétera, que en el fondo son formas de conservación del poder? Si yo soy puramente pragmático, al final acabo, ojo, en lo que les ocurre a muchos gobiernos, que con ese pragmatismo terminan en formas de conservación del poder.
porque al final el pragmatismo es el poder de los más fuertes, aunque solo sea entendiendo por más fuertes la mayoría, que es la que impone sus criterios a la minoría, no hay otra. Además hay que decir que normalmente la mayoría va apoyada por otros grupos de poder, porque si no, no puedes soportar la mayoría, como claramente es así. Por lo tanto, al final el más fuerte es el que se convierte de alguna manera en Dios, Dios con minúscula, pero Dios. Pero claro, ¿qué es la meritocracia tecnofinanciera? El que es el mejor, el que ejecuta mejor. Esto al final es el poder del más fuerte, esto es así. Pero claro, si no nos apoyamos en esa meritocracia, que es el más fuerte, quizá el más esforzado también, ojo, si no nos apoyamos en eso, ¿en qué otro modelo nos apoyamos? Porque otros intentos de otros modelos han fracasado. Mencionábamos antes el de la revolución bolchevique, menudo desastre de todo tipo. Bueno, hay doctrinas que son adecuadas, hay doctrinas que son adecuadas. La doctrina de la Iglesia Católica lo es, en mi opinión. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? No, tú al otro lado, tú aquí. A ver, que te ayudo. Aquí. Vamos a hacer unas fotos. Lo que pasa es que el fotógrafo se ha retrasado. Yo me voy a ir a buscar al fotógrafo y luego os hacemos las fotos. Mientras tanto vosotros podéis ir merendando, ¿vale? Yo me voy y vengo en 5 minutos. 5. Vale. ¿Vale? A ver, cuando yo me vaya, ¿eh? Contad hasta 3. 1, 2, 3. ¿Qué? Ahora no. ¿Es este o este? Este. Y vamos a hacer magia. Bueno, vamos a cortarlo por aquello de... la verdad es que esto es lo natural, esto es lo que pasa, todos lo sabemos, los que hayan tenido niños lo saben, los niños cuando son muy chiquitines son así, otra cosa es como luego se vayan educando, la influencia del entorno, pero esto es así, esto es natural. Lo sabemos todos, tenemos todos esa intuición de certeza, por así decir. Ojo, hasta la propia expresión ya indica algo, esto es lo natural. Y todos entendemos lo que es lo natural, porque tenemos esa intuición de certeza, esa intuición de lo que es la verdad. Como decía Aristóteles, hombre, es que el que no entiende qué es lo natural, es no pegar a su madre, pues no merece argumentos, merece azotes, porque claro, hay cosas que son naturales. Es que las cosas son naturales. Decía Bauer, por citar a Bauer, podríamos citar a muchos, Bauer es un neurólogo alemán muy famoso que está escribiendo mucho sobre los genes, está escribiendo ahora en contra del gen egoísta. Bauer ha descubierto, entre otras muchas cosas, como neurólogo, que los genes no son egoístas, sino que son como este niño, como estos niños, ¿no? Son solidarios, son de buscar la relación desde la propia genética, se busca la relación humana. ¿Por qué? Pues porque hay leyes en el universo, si es que esto es así, claro que hay leyes en el universo, leyes físicas, leyes psicológicas, por eso yo soy catedrático de psicología, porque puedo hacer experimentos y los experimentos salen porque hay unas leyes de la psicología y de la psicología social, hay unas leyes en el universo y esas leyes es el bien. Volvemos a lo de atrás, cuando dijeron, no hay leyes, lo que decíamos de la serpiente, no, puedes cargarte porque no hay leyes, no, tú eres el que inventa las leyes, lo de la Torre de Babel, no hay leyes, pero ¿cómo que no hay leyes? Claro que las hay. Al espíritu occidental, a nuestra sensibilidad occidental no nos gusta esta idea de la obediencia. Para empezar, la idea de la obediencia nos molesta un poco. Nos han educado tanto en la democracia, en la igualdad, tenemos un exceso de... ad nauseam, decimos, en las universidades votamos hasta comprar un lapicero, se vota todo, da igual que seas director del departamento, rector, da igual lo que seas, todo. Y luego, además, como hemos sufrido tantas dictaduras, esa idea de la obediencia nos tiene esas reminiscencias, un poco esos ecos al dictador. Y entonces, pues esta idea de la obediencia a las leyes del universo como que no nos gusta, pero es que es así. Es decir, es que la verdad son las leyes del universo y la mentira es negar la verdad, es así de fácil. Es decir, desobedecer las leyes, desobedecer, en el fondo la mentira es desobedecer, es la famosa desobediencia inicial. Desobedecer las leyes del universo, que son las leyes de la eudaimonía, si es que esto es lo interesante. Las leyes del universo son las que nos hacen felices. No feliz en el sentido del carpe diem, en el sentido de
del disfrute inmediato, incluso del placer momentáneo. Eso puede estar bien, el placer momentáneo, nada lo niega, la naturaleza lo ha puesto ahí, por algo será. Es muy importante, lo que llamamos el sistema dopaminérgico del cerebro, la liberación de opiáceos endógenos, oxitocina, leuencefalinas, etcétera, porque están ahí precisamente para ayudarnos a hacer el bien, para escoger lo que está bien. El problema es cuando lo distorsionamos, porque las leyes del universo son para conseguir lo que los griegos llamaban la vida lograda, la vida plena, el ser realmente, de verdad, feliz en el mundo. No obtener un placer cotidiano. Veo hay algunos jóvenes que seguro me entienden rápidamente. Es decir, bueno, me he quedado a estudiar en lugar de ir de botellón. Y qué bien me siento, que esa sensación de cuando uno ha hecho algo bien, qué bien, es verdad que no he ido de botellón, pero qué bien me siento. Bueno, pues esa es la verdad. La vida plena, llegar a ser lo que uno puede ser. Este es el desarrollo real del ser humano, y esta es la ley las leyes del universo, llegar a desarrollarme como ser humano, como realmente quiero ser, porque el ser humano que tiene voluntad, pero la voluntad, al igual que el conocimiento, siempre va hacia algo que está fuera de mí, porque el ser humano está siempre buscando relacionarse, y en el caso del conocimiento, relacionarme para entender, para comprender, y en el caso de la voluntad, relacionarme, lo que llamamos los psicólogos la trascendencia volitiva, el querer voluntariamente trascender en algo importante. Esta es la mejor definición que da un verdadero psicólogo de conducta. La conducta es algo que tiene trascendencia volitiva, que tiene un fin que volitivamente deseo, en el cual quiero trascenderme. Hombre, luego hay concausas o causas coeficientes. Cuando yo aprieto aquí el botón no estoy deseando trascenderme, o cuando cojo el metro. ¿Cómo podéis venir a clase? ¿Por qué venís? Venimos en metro. Claro, eso es una concausa, no es la causa final o teleológica, que es aprender para ser buenos psicólogos o buenos lo que sea, ¿verdad? A eso nos referimos con la trascendencia volitiva, porque toda acción humana, por lo tanto, tiene un fin. ¿Cuál es ese fin? ¿Qué fin queremos? Pues lo que hemos dicho antes, la eudaimonía. En el fondo, estar en relación con el otro. Ese es el verdadero deseo del ser humano. El ser humano es un ser absolutamente conectado, por así decir, trascendente. Amar es conocer al otro. Cuando tú amas, conoces a otra persona, conoces de verdad, te asomas al universo de la otra persona y lo creas. Lo creas, al conocerlo de verdad lo creas, lo transformas, igual que los padres crean y transforman a los hijos. Por supuesto, no físicamente, o no solo físicamente, sino como personas. Y al mismo tiempo me creo en su amor, con esa relación, aunque haya discusiones, claro, por supuesto que hay discusiones, como decían en la película, bienvenido a la guerra del amor, a la guerra del matrimonio, yo he casado 30 años, bienvenido a esa guerra de que yo te creo, tú me creas, no solo el amor del matrimonio, todo tipo de amor. Todo tipo de desear a otra persona, desear que la otra persona sea feliz, pero fijaros, con este deseo, con el deseo de ser libre. Ser libre no quiere decir hacer lo que me dé la gana, al contrario. Ser libre quiere decir hacer lo que tengo que hacer en cada momento y por lo tanto ser feliz haciendo lo que tengo que hacer, porque la mejor definición de felicidad es esta. La definición de felicidad es estar en la verdad. ¿Qué significa estar en la verdad? Poner en conjunción lo que quiero hacer, porque sé que lo debo de hacer, con lo que hago. Es así de fácil y de difícil, claro, porque como decía el filósofo, veo el bien, veo la verdad, pero luego no lo hago, o incluso hago el mal. Pero en principio es así, esta es la verdad, y esto es lo que el ser humano quiere ser libre, no sentirse prisionero de cosas, esto lo sabemos muy bien los que hemos fumado o los que hemos bebido, porque es un poco exagerado, ¿verdad? Y uno se siente verdaderamente esclavo de lo que no quiere hacer y lo hace. ¿Y qué es la mentira? Pues por tanto la mentira es lo que altera la estructura de nuestra relación con los otros, lo que de verdad lo altera, y lo notamos enseguida, ¿no? No diga usted milongas, no, Pilatos, ¿qué es la verdad? No, lo noto enseguida noto, ya se ha alterado la estructura de mi persona, me he relacionado mal, he mentido a mi madre, a mi tío, a mi jefe, lo noto. ¿Por qué? Porque he alterado la estructura de mi relación humana, porque he interrumpido la relación con él. De alguna manera le he engañado, lo he interrumpido, y mi yo se resiente, porque me resiento contra mí mismo. Soy una especie de pequeño esclavo. ¿Por qué he mentido? He mentido por algo que en el fondo no quería hacer. Por eso se dice la verdad os hará libres. Esa frase de la verdad os hará libres tiene muchos componentes, es verdad, pero uno de ellos es este. El componente más profundo de la frase la verdad os hará libres es este. Si tú vas de verdad con la verdad, sobre todo con la verdad contigo mismo, hasta con independencia del resultado, lo he entendido pero no me ha salido bien, como decía también el filósofo, actúa, sea como sea, pero actúa intentando hacerlo bien. Si luego sale mal es otro problema. Claro, decía Weil, el conocimiento del bien ocurre solo mientras se hace. Qué bien me siento cuando lo hago, como decía, ¿verdad? Si no he ido al botellón y me he quedado estudiando, qué bien me siento. Pero cuando uno hace el mal no lo reconoce, porque el mal huye de la luz. Esto es así, claramente, también.
Sí, reconozco que he hecho algo mal, pero no lo veo claro, no lo sé muy bien, lo decía Goethe también muy bien. Solo reconocemos el error, lo falso, al salir de él. Solo en ese momento vemos claramente y decimos, ¿por qué habré hecho yo esto? ¿Cómo habré sido esclavo tanto tiempo? Porque la mentira en el fondo es soledad. Y por lo tanto es oscuridad, es falta de comunicación. De nuevo volvemos a la idea de la comunicación. ¿Y por qué la mentira? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué si realmente uno es más feliz y es el pleno bienestar? Entonces, ¿por qué? Bueno, por resumir, hay dos grandes cuestiones. Una, falta de discernimiento, lo que hablábamos del problema sapiencial, debido a que vivimos en una estructura del mal o debido a que vivimos en una estructura que momentáneamente está evolucionando, como decíamos, que en cierto modo es egoísta, intenta no serlo, pero lo es, tiene ese sistema tecnofinanciero que decimos, los frames sociales, los medios de comunicación que influyen tantísimo en crear actitudes sociales. Por muchas razones podemos tener falta de discernimiento, pero también podemos tener heteronomía, es decir, en lugar de una moral autonómica y ser capaz de controlarme, dicho de forma simple, en lugar de vivir mi vida controlándome, resulta que no, que cedo, por así decir, a la tentación, por utilizar de nuevo una terminología, ¿verdad? Y hago lo que no debería de hacer. Los neurólogos también lo explican muy bien, hablan del control bottom-up frente al top-down, ¿verdad? Tenemos como dos tipos de control, el que va de arriba para abajo, el del neocórtex, las estructuras superiores, que intentan inhibir y controlar, y que se han estado bien formadas, son capaces de hacer un control de impulsos, y controlan nuestros impulsos, que son los que van de abajo arriba, bottom-up, que nacen más bien del sistema, el sistema que antes se llamaba el sistema límbico, el sistema rinencefálico. Rinencefálico viene de rinos, olfacción, porque es el que controla el olfato, el sexo, todas esas instancias tan primitivas, la violencia, la agresividad, y que está pulsando, es decir, empujando, donde se apoyan los instintos, los deseos más primitivos, y hay como ese control entre esos dos sistemas. Los psicólogos hablamos de un sistema motivacional frío y otro caliente. El caliente, que es el que está siempre empujándonos, un poco animaloide, por así decir, y el sistema motivacional frío, que es el del control de impulsos, el que te dice, no, espera un poco, esto. Bueno, pues ahí, en esa lucha, es donde a veces se produce la mentira, por así decir, no ya por falta de discernimiento, sino por falta de control, por simplificarlo. Control de impulsos, diría un psicólogo clínico. ¿Qué es lo mejor para todo esto? Pues no cabe duda, la educación en la eudaimonía, una educación social que nos ayude a, uno, crear verdaderas estructuras del bien, medios de comunicación, medios de información, etcétera, que nos creen buenas estructuras, educación en la familia, para poder aumentar el control de impulsos, etcétera. Fíjense, existen experimentos bien simples de cómo aquellos niños que desde pequeños, hablamos de meses, 6, 7, 10 meses, se les enseña a controlarse los impulsos en cosas muy simples, la relación con el éxito profesional y la felicidad familiar es muy alta, solo por enseñarles desde niños a controlar los impulsos. Bien, pues este es uno de los caminos, o quizá este es el único camino, la educación en eudaimónica, por así decirlo. Al final, ¿qué es lo que deberíamos intentar hacer para ser felices, para tener esa vida plena, por así decir, y para estar en la verdad? Bueno, pues actúa como si Dios existiera. La frase no es mía, pero creo que es una frase muy buena. Actúa como si Dios existiera. Mis alumnos lo entienden en la primera, se ríen, porque lo entienden muy bien, dicen, claro, mis alumnos parecerá increíble, pero la inmensa mayoría no saben rezar el Padre Nuestro. Yo digo, caramba, esa frase nuestra tan buena, me lo sé de memoria, como el Padre Nuestro, hay que olvidarla porque... Entonces, bueno, pero la frase esta sí la entienden, hay que actuar como si Dios existiera. Es decir, tú simplemente mira dentro de ti y di, esto que voy a hacer, esto que voy a decir, esto que voy a pensar, lo va a saber todo el mundo, lo sé yo y lo va a saber todo el mundo. Y entonces ya ahí la cosa cambiaría. Otra cosa es que a pesar de eso, la falta de control de impulsos te lleve luego a hacer lo que en el fondo no querías hacer. Eso seguramente es absolutamente normal y forma también parte de la naturaleza humana. Seguramente lo importante es no perder el componente sapiencial, el pensar sobre ello y decir, bueno, me he equivocado, no pasa nada, rectifico. El problema es cuando pierdes hasta ese faro, por así decir, y ya entras en esa otra idea de decir, bueno, nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira, y por lo tanto, esto no está ni bien ni mal. Hasta tal punto, a veces ha entrado esta idea a mucha gente joven, que cuando yo les pregunto y les digo, entonces, ¿todo es debatible? Pues sí, no existe nada, no existe el bien, no existe la verdad. No, grupos de 60, 80 personas, digo, entonces es lícito que una tribu, una cultura grande, una tribu,
corte el clítoris a sus niñas. ¿Por qué? Lo han decidido por mayoría. Claro, se quedan bloqueados, no saben por dónde seguir avanzando. Porque efectivamente, dentro de esa idea de todo es debatible, de una ética dialógica de este tipo, pues eso también sería lícito. Es verdad que podrían contestar con una cierta idea, podrían contestar, como muy bien decían los griegos, que hay culturas que han ido mejorando en el aspecto ético, han ido creciendo en su ética. De ahí viene incluso la palabra etimología, una de las etimologías de la palabra física es eso, la fisis en cuanto al cómo medir, cómo ha evolucionado una cultura en su ética respecto a otras. Hay culturas que han evolucionado más y por lo tanto tienen una verdadera ética dialógica, como decía Habermas, el filósofo alemán, una verdadera ética dialógica, una ética en la que de verdad uno busca el bien, es eficaz. Y eso es cierto, si uno de verdad busca el bien, porque además el pensamiento es más inteligente cuando razona en su conjunto, o sea, que no es tan tonta esa idea de la ética dialógica, siempre y cuando pienses, como los griegos, que puedes medir la evolución, porque si entiendes que puedes medir la evolución es que hay un punto al que llegar, claro, y por lo tanto hay ese punto. El problema es cuando pierdes el horizonte. ¿Para qué sirve el horizonte? Sirve para saber hacia dónde caminar. Si pierdes el horizonte, ya no tienes hacia dónde caminar. Muchas gracias por su atención.